Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Por favor, acompáñenme a orar. Hoy no hay tiempo para que nos saludemos ni ninguna otra cosa más, porque hay tanto que platicar respecto a la Biblia que estoy seguro que el tiempo no va a ser nuestro amigo. Señor, gracias por otra vez más que podemos comunicarnos a través de la tecnología, y gracias por poner en nuestro corazón la necesidad de instruirnos a través de tu palabra. Por favor, danos sabiduría, instrúyenos y que podamos ser sensibles a obedecerte. Gracias por tu misericordia con nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos transmitiendo desde Patmos por razones obvias. La camiseta, los jóvenes, misioneros acá, en fin. Jenny, ¿vas a poder preguntar o voy con ambas? Sí, puedo. Ok, pero como no hay micrófono ahí, ¿se va a escuchar? No, ¿verdad? Entonces corro yo como productor tras las cámaras y también para responder. Pregunta 1. Estamos en Romanos capítulo 7 y 8. Pregunta 1. Explique la analogía de la muerte para dar frutos. Diría yo que no son pocos los escritores bíblicos que usan figuras retóricas para enseñar. Claro que nuestro Señor Jesús es el mejor de ellos. Sin yo estar calificado para hacer una lista de quién es el segundo y quién es el mejor tercero, diría que Coelet es el segundo. El tercer lugar, obviamente Pablo ocupa una posición de privilegio para ese puesto, porque en la carta a los romanos, la dialéctica que ocupa, las analogías, la forma de casi como si se tratara de un ensayo filosófico, pareciera que arranca desde muy arriba con una introducción portentosa, nos lleva al nudo en una posición todavía más emotiva y termina igual. En fin, la analogía que él está ocupando es tan simple como el siguiente razonamiento. Digo simple después de haberlo leído 3 veces, claro está. Ok, cuando una pareja, un matrimonio, uno de los dos fallece, el que queda vivo está libre. ¿Por qué está libre? A ver, respondan. Porque ya falleció. Porque ya falleció su cónyuge. Entonces, si decide volver a casarse, no está cometiendo ningún arrebato ni ninguna aberración moral. Está libre. Pues dice que de igual forma resulta aquellos que ya hemos muerto al pecado. Entonces estamos libres. La ley del pecado no gobierna sobre nosotros. No porque la ley no funcione, no porque la ley no exista, no porque la ley no tenga jurisdicción, es porque nosotros ya no existimos, morimos. Y hemos resucitado a una nueva vida. Pero esa nueva vida ya no es bajo la ley, sino que es bajo la gracia. De ahí que ocupa la analogía, y el punto final es este, en esa analogía. Para nosotros poder dar frutos, tenemos que estar muertos. Digo, frutos espirituales,
tenemos que haber muerto a la ley para que nuestros frutos tengan legitimidad, tengan valía, y esos son frutos en el Espíritu. Diría yo en este punto, portentoso, ¿no? Vaya forma de hablar de Pablo. Claro está que si usted o yo queremos leer esto de forma corrida, como si se trata de una estrofa histórica, sin mayor concentración o análisis, vamos a estar perdidos. Segundo, voy a saltar esa porque... No, ¿cómo saltarla? ¿A qué se refiere el apóstol cuando se llama a sí mismo miserable de mí? ¿Acaso es una especie de sentimiento autodiscriminativo? ¿Es alguna especie de masoquismo, de problema emotivo? No, una vez más, su manera portentosa de ilustrar sus puntos doctrinales. El punto en este caso se refiere al hecho de que recurrentemente hace lo que no quiere hacer, porque tiene una lucha permanente con su carne. Termina haciendo lo que su carne quiere, no lo que su espíritu desea. Que por qué gana uno o el otro, pues él mismo lo explica, que se debe a cuál de los dos está más fortalecido. Las veces que no ha fortalecido espiritualmente, obviamente terminará haciendo lo que su carne le pide. Y por eso dice, miserable de mí, este cuerpo, ¿quién me va a liberar de aquí? Preferiría que mi cuerpo se rindiera a mi espíritu y entonces ambos podríamos obedecer al Señor, que es lo que quiero. Y eso nos pasa a todos. Ahora, desde luego no asumamos esta explicación teológica como la excusa para decir soy débil, termino haciendo lo que no quiero, fui empujado, tienen que perdonarme. No, por favor, asumamos la responsabilidad de nuestros actos. 3. Diferencia entre los que andan en la carne y los que andan en el espíritu. Oh, ¿sí se escuchó? Bien. La diferencia está en lo que nos ocupamos. Es decir, si yo me ocupo en las cosas del espíritu, voy a vivir en el espíritu. Pero si me ocupo de las cosas de la carne, voy a vivir en la carne. Sí, ya sé que intentarán preguntarme, pero vamos, predicador, en este mundo tenemos que ocuparnos de las cosas de la carne, como comer, como trabajar y qué sé yo, cuántas cosas más. Pues cómo se nos va a reprochar por ocuparnos de eso. No olviden el lenguaje figurado que el apóstol ocupa. Cuando él dice el ocuparse, está diciendo dónde está tu corazón, en qué te ocupas más. Obviamente hay cosas en las que tendremos que ocuparnos, como el hecho de comer, dormir, divertirse, son cosas propias de la carne, pero si nuestro corazón está ocupado exclusivamente en esas cosas, ¿cómo vamos a alimentar el espíritu? Debería existir no un equilibrio, debería existir prioridades y deberíamos saber cómo ocuparnos en las cosas del espíritu. Sigamos. 4. Diferencia entre el espíritu de temor y el de esclavitud. La diferencia es
en que el espíritu de temor nos hace respetar. El espíritu de esclavitud nos hace tener miedo. ¿En honor a qué? Que los que andan bajo esclavitud no han recibido el espíritu de adopción. Otra figura más. Si yo he sido declarado hijo de forma legal, yo tengo acceso al Padre. No hablo del Padre Celestial, hablo de un Padre terrenal, hablo de la figura de adopción. Y como hijo de ese Padre terrenal, cuya intención fue adoptarme para darme los derechos de un hijo, yo no voy a acercarme ante ese Padre con miedo, en todo caso con temor y respeto, sí, pero no como esclavo. Y ese es el caso, hemos recibido la adopción de ser llamados hijos de Dios. Ahora nosotros podemos acercarnos en libertad, no bajo condición de esclavos, sino en la libertad. ¿Cuál es el siguiente? 5. Aflicciones presentes comparadas con la gloria venidera. Está re fácil, ni siquiera es comparable. Pablo nos dice, para alentarnos, para animarnos, que las aflicciones que vivimos hoy día, que son de cualesquiera naturaleza, no deberíamos compararlas con la gloria de la vida eterna. Obviamente no podemos ni siquiera imaginarnos dicha gloria, y consecuentemente por eso algunos pueden hacer la necia comparación. Pablo nos exhorta, ni siquiera son comparables. Así es que si usted está pasando alguna aflicción, recuerde que hay una gloria eterna que nos espera, y que cualesquiera sean las adversidades de esta vida, todo eso va a pasar. El 6, ¿no? ¿A quienes les ayudan a bien todas las cosas? Exclusivamente a dos tipos de personas que se suman en una. Las cosas van para bien, en primer lugar, a los que aman a Dios. Consecuentemente, los que aman a Dios han sido llamados conforme a los propósitos de Dios. Esa es la segunda. Entonces las cosas nos van a salir bien si amamos a Dios y estamos caminando conforme a sus propósitos. Número 7. Predestinación. Palabra que mete en líos a una cantidad de pleitistas. Porque dicen que predestinación es que el Señor destinó antes de la creación quienes son salvos y quienes no. Así que no importa lo que hagamos, si ya habíamos sido predestinados, entonces estamos condenados. Es absurdo. Sí existe la predestinación, pero en este concepto. Dios, juez todopoderoso, sentado en el trono con el otro atributo. ¿Cuál? Lo sabe todo. La omnisciencia. Consecuentemente, puede advertir tu destino y el mío. ¿Por qué? Porque lo conoce todo. Pero no es que nos obligó, nos dio la libertad. Junto con esa libertad, sabe nuestro destino. Sin complicación, ¿eh? ¿Y ahora? 8. Haga el listado de lo que no puede separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni principados, ni lo futuro, ni lo profundo, ni la vida, ni potestades, ni lo alto, ni ninguna otra creada, ni los ángeles, ni lo que está abajo, ni lo que está arriba,
Nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¡Wow! Lo conseguimos. Todas las de la carta a los romanos. Ahora vayamos con el libro que desde hace ratos no lo he estado respondiendo, el de pecados. Intentémoslo, quedan 10 minutos y corro. Otro de los objetivos de este libro. Afirmar en nuestras mentes el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es la persona más importante en el universo. Lo he dicho cada vez que puedo desde el púlpito, el protagonista de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás carece de relevancia si quitamos al protagonista. 2. ¿Por qué al mundo no le satisface la respuesta de que todo lo que sucede Dios tiene un propósito en ello? Porque el mundo no quiere rendir su vida al Señor Jesucristo. Consecuentemente, les es difícil aceptar que la soberanía de Dios permite de que cada cosa en este mundo Él tiene un propósito, pero el mundo quiere que Dios le diga sus propósitos y que sea Él el que se someta a ellos. Qué tonto, ¿no? Qué absurdo. Por eso es que no les satisface y se molestan cuando alguien dice, mire, que Dios tiene un propósito en lo que usted está pasando, ya basta, deje de decirme lo mismo. Eso sí es la verdad. Que no entendemos ese propósito o que no nos gusta, tal vez, pero esa es la soberanía de Dios. 3. ¿Cómo se anula la palabra de Dios? Bueno, se anula al ignorarla, se anula al revelarnos a ella y otras cosas más. 4. ¿Qué pasa con las perspectivas débiles? Producen cristianos débiles y además cobardes. ¿Qué es una perspectiva débil? Cuando nuestra doctrina es muy limitada. Y esa es una perspectiva débil. Citaré un ejemplo. Si mi perspectiva respecto al mal es que Dios no va a permitir que el mal suceda nunca, pues entonces yo voy a ser débil, porque no voy a entender que Dios a veces permite que el mal se avecine. Consecuentemente voy a vivir bajo un espíritu de cobardía y una fe terriblemente débil. Eso es lo que el escritor está recalcando. Y la última. ¿Quiénes son los únicos que permanecerán firmes? Los que construyan su casa sobre la roca. Los que construyan su fe sobre verdades bíblicas. Los que construyan su fe sobre una doctrina firme. Ellos obviamente permanecerán firmes. Y quiera Dios que usted y yo empecemos a hacerlo. ¿Hay algo, Jenny? Sí, una pregunta, el hermano Humberto Larín. Hola, hermano Humberto. Dice, querido pastor, ¿qué quiere decir el verso 30 con la expresión a los que justificó, a estos también glorificó? ¿Te lo leo todo? No, bastaría con justificó y glorificó. Cuando usted y yo pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, Él nos justificó. Justificar significa que nos hace no justos, sin pecado, sino que hemos sido justificados porque estamos muertos en Cristo. Hemos sido justificados a una nueva vida. Él nos declara justos, no por nuestros méritos, sino por la muerte de Cristo, la cual nosotros nos identificamos a través de nuestra fe y a la vez en su resurrección. Ahora, ¿por qué no glorifica? Porque también así como morimos, somos resucitados a una nueva vida. Romanos 6:4. Y al ser resucitados a una nueva vida, somos glorificados. Ahora, hasta este momento y de forma literal, ¿quién es el único que ha muerto y ha resucitado? Nuestro Señor. Pero por fe,
nosotros estamos muertos en Cristo y resucitados en Cristo. Eso significa que estamos justificados y estamos glorificados. Todo el capítulo, desde el capítulo 6, el punto principal habla sobre eso. Precisamente sobre el hecho de que así como por un hombre entró el pecado y la muerte, también por un hombre entró la salvación y la vida eterna. Entonces usted y yo, si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, somos justificados y además glorificados. Listo. Y más nada. Logramos terminar. Quise correr porque alguien me dijo el fin de semana, hey, pastor, no está entrando al libro a fin y se está extendiendo un poquito. Así es que espero hoy haber satisfecho la expectativa. Gracias por acompañarnos. Lea su Biblia todos los días, ore todos los días, y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios les bendiga a todos y buenas noches.